Ahora vamos a tomar comunicación con la ciudad de Oberá, Misiones. Ya está en comunicación y lo podemos ver. Vamos a estar charlando nada más y nada menos que con Hugo Mituar, el reconocido médico que dejó la medicina para convertirse en autor de estas novedades editoriales y que, bueno, ha sido realmente bestseller en los niños. Ahora está lanzando su último libro, que es Cuentos de Terror 9, Cuentos de Terror para Franco, ya la 9ª edición. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien y contento de esta, como te decía hace un rato, de esta fantástica posibilidad de reiniciar las visitas, las presentaciones presenciales. Como sabes, durante toda esta pandemia, que ya va más de un año y medio, todo lo que hacíamos era virtual y Claro, ahora desde mañana, mejor dicho, pasado, el jueves y viernes, sí. voy a estar en Resistencia Chaco presentando mi último libro, el volumen 9 de los cuentos de terror, y Sí. visitando varias escuelas. Qué buena noticia, Hugo, que a partir de mañana, jueves y viernes, vas a estar ya de vuelta a la presencialidad después de casi 2 años. Impresionante y, bueno, realmente una grata noticia. ¿Y dónde más vas a recorrer? ¿En otro punto del interior de la provincia del Chaco o solamente en Resistencia? No, no, esta vez solamente en Resistencia ya están acordadas varias escuelas. Una escuela que tiene muchísimos alumnos Sí, eh, organizó mi charla para todos los, no sé qué grado serán, sexto, sí, séptimo, pero son como 200 chicos, sí, en el sí. Club Regatas. O sea, será en la pista de básquet, supongo yo. O sea, ¡Wow! Una va a gran ser una especie de un presentación. recital de rock, digamos lo mío, ¡Qué pero lindo! sin rock, digamos. No, pero es como un recital de rock para niños, porque te hemos visto en distintas presentaciones que ahora también vamos a ir plasmando en pantalla. Y como siempre lo decimos, es impresionante cómo sos un encantador de niños. Es tan difícil captar la atención de ellos y sin embargo son un grupo de 60, 70 niños, bueno, antes de que nos atraviese esta terrible pandemia, y estaban todos quietitos y expectantes a escucharte y contar las anécdotas de tus libros. Sí, se portan bastante bien los niños. Yo los amenazo con que le voy a tirar una víbora si se ponen un poco bulliciosos, y entonces se quedan todos quietos y me escuchan con mucha atención y después, como siempre, hacen sus curiosas preguntas Sí, y su investigación sobre tal personaje o tal monstruo o claro, tal aparecido que sí. suele recorrer las historias. Hugo, ¿y te escribieron todo este tiempo por medio de las redes o se contactaron con vos los niños y tus fanáticos de alguna manera? Eso es constante y de hecho mucho más en época de pandemia. ¿Y qué te Y como decían? tal vez todos, no todos, pero muchos de los mensajes o mails que me mandan o cartitas en papel, Ay, qué lindo. yo las clasifico de alguna manera. eh, Siempre busco o elijo las más graciosas, las más tiernas, las más pícaras, o por ahí de gente de lugares remotos, Sí, y esas cartitas o lo que me dicen lo transcribo a una sección de mi libro que se llama Carta de Lectores. qué lindo. Ahí yo asiento una selección de esos mensajes y es para mí no solo un regocijo, sino un pequeño homenaje a ellos y también, por qué no decirlo, es una publicidad, la mejor publicidad que puedo tener, porque es la palabra más sentida y transparente, más genuina de un niño, de un joven, de la mamá, de la maestra, de la bibliotecaria, de Sí. la profesora. Así que eso yo lo asiento con mucha emoción en ¿Recordás este alguna sector, historia que te en esa sección que se Sí. llama
carta de lectores que este libro, el número 9 por supuesto, Sí. también contiene. Qué lindo. ¿Y recordás alguna historia reciente que te hayan escrito y que, no sé, se te pase por la mente así como para compartirla? No, la verdad que no. Bueno, un chico me escribió de España que, eh, pero esto ya, lo que pasa es que yo voy publicando de cartas que son de hace 4, 5 o más años, no Sí, son actuales porque no doy abasto, digamos, con sí. las publicaciones. Entonces, voy ordenando y las voy guardando, pero esto ocurrió a raíz de creo que de mi primer viaje a Cuba y la presentación allí y yo recuerdo que había una pareja cubano-española, Sí. la mamá española, el papá cubano y el niño que estuvieron en mi presentación y después los padres le compraron toda la colección y él me escribió un año después, creo, desde España que había leído todos mis libros y que le encantó y que los llevó a la escuela y se los leyó a sus compañeritos. Qué Así que lindo. esas pequeñas confesiones, digamos, muy tiernas, muy espontáneas, Sí. son maravillosas porque fíjate cómo de un lado para otro fue yendo el libro hasta Sí. llegar allá y llegar a un curso, a un grado de este chico que llevó estos libros y los compartió con sus compañeritos. Qué linda historia. Bueno, ¿y podés adelantarnos un poquito de qué se trata la novena edición de Cuentos de Terror? Bueno, como siempre, más o menos la tónica es la misma. Ujú. Son cuentos que mezclan la realidad con la fantasía. En algunos casos es pura realidad, en otros casos es mezcla de realidad con fantasía, llegando o llevando al límite de lo creíble. Hay, como van a ver después, algunos cuentos como por ejemplo Visita Inesperada, que es un relato, en realidad eso no es un cuento, es una adaptación de una noticia que salió en todos los medios Sí. en el 2013, de un hecho espeluznante y que yo, digamos, lo transformé en cuento. Pero en realidad es un robo que yo hice de material adaptado a un cuento, pero por supuesto yo menciono el lugar donde ocurrió y todo, para que la gente si quiere comprobarlo lo vea ahí. Bueno, esa historia por supuesto no voy a decir de qué se trata porque si no ya Claro. cubro el final, pero es una historia que parece increíble, parece fantástica, incluso parece un mal gusto del escritor por la truculencia que tiene, pero como van a ver, eso lamentablemente ocurrió. Después hay otras historias. Una de las historias más intrigantes tal vez es el primer cuento y el más largo, el más complejo, que se llama El espejo, donde ahí yo cito a muchos autores de la literatura universal, desde narradores, poetas, ensayistas, y también cito a científicos para explicar el fenómeno de los espejos, de la posibilidad escalofriante de que el mundo de los espejos esté habitado. Ay, qué miedo. Y hablo de un fenómeno que podría considerarse como el universo paralelo, para explicar ciertas cosas que ocurren o que uno ve. Y pongo de ejemplo entre las tantas cosas que yo ahí cito a muchos autores, pero pongo como eje central de esta creencia de hace unas décadas, muchos recordarán esto, Sí. cuando nosotros éramos chicos, antes no había casas velatorias, digamos. Cuando moría un familiar, Claro. que solía morir en la casa porque no había hospital o Se lo uno velaba en vivía la en un mesa. pueblito y no había dónde atenderlo y
por ahí con suerte había un médico que venía a verlo en la casa, ¿no? Al enfermo, hasta que se moría. Yo no sé cómo, pero yo recuerdo que en esa época yo estuve en muchos momentos donde moría algún familiar y yo me acuerdo que eh, todos los familiares acudían un día a la casa del enfermo y todos parecían saber que se iba a morir ese día y realmente se moría ese día. Yo no sé si eran adivinos o qué, pero siempre le pegaban. Nosotros íbamos a la casa de un pariente muy enfermo, sácate, se moría ese día. Bueno, y recuerdo que cuando estábamos ahí en la casa, éramos muchos familiares, todo desparramado por el patio, las galerías. Por ahí empezaban los gritos y los llantos, quería decir que se murió, ¿no? Y lo primero que hacían todos los familiares, sobre todo los familiares directos, hijas, esposas, tías, era ponerse a tapar con sábanas y toallas los espejos de la casa, los espejos y todo aquello que contuviera algún cristal, Mirá porque la vos. creencia es que si están destapados, el alma del cuerpo del recién muerto puede meterse en el espejo y quedar atrapada allí Quedar para toda la atrapada. eternidad. Y eso, de hecho, maldeciría la casa o volvería por lo menos un hecho bastante inquietante para los habitantes de esa casa, ¿no? Así que esa cosa, esa circunstancia, ese hecho, a mí siempre me fascinó y yo siempre tenía miedo, y hasta yo colaboraba con tapar los espejos, no vaya a ser Sí. que quede alguno metido ahí algún alma, algún espíritu y que sea medio maligno y que después nos atormente a todos. Bueno, de todo esto tiene que ver, o con todo esto tiene que ver el cuento El espejo. Mirá vos. Y bueno, cambiando un poco de tema y saliendo del contenido del libro, Hugo, ¿alguna vez pensaste en toda tu carrera que ibas a tener tanta llegada a los niños y que con lo que vos haces, que a veces uno ni siquiera toma dimensión, el generar nuevos lectores, sobre todo en ellos, en los niños, en los adolescentes, ¿pensaste que ibas a generar esa pasión en ellos y el interés por la lectura? No, no, para nada, porque para empezar, lo más básico es que yo nunca pensé ni me propuse ser escritor. Eso ni pasaba por mi cabeza, ni en sueños, ni en pesadillas, ni en deseos remotos, nada. Absolutamente nada. Yo quería ser médico, como de hecho lo soy. Sí. Y eso ocurrió por una mera circunstancia que yo creo, yo ya estaba destinado a que me ocurriera eso porque digamos que todos los caminos o las circunstancias se estaban encaminando para empujarme a mí hacia la literatura. Lo principal, lo fundamental y lo determinante fue el hecho de que yo haya sido muy lector desde niño. Eso Claro. fue el elemento fundamental que, por supuesto, después de tantos años de lectura, de niño, después de adolescente, después de joven ya en la universidad y después ya de adulto en la profesión, nunca dejé de lado los libros de literatura y eso, bueno, en algún momento empezó a reñirse con mi profesión de médico. Y bueno, en todo eso apareció como el elemento detonante que fue la, la historia, la circunstancia con Franco, mi hijo, de que me empezara a pedir que le inventara historias y así de manera casual, pero de hecho no fue casual, es que empecé a narrar primero oralmente, a él nomás, los cuentos, los primeros cuentos, después empecé a escribirlos y ahí empezó todo. No, no hubo ninguna premeditación, ni Sí. una eh, propuesta, no hubo ninguna intención o deseo anterior. Todo estaba eh, supeditado a estas cosas simples, sencillas pero contundentes, que bueno, una vez que me metí en ese camino, ya era imposible volver para atrás
y solo me quedaba seguir adelante, pero no por obligación, sino por el deseo más emotivo y más fuerte y con mayor convicción, que era escribir y escribir nada más. Qué lindo. De ahí a que tampoco cuando empecé a escribir en ningún momento me imaginé que iba a ser Harry Potter o qué sé yo, no, yo escribía porque tenía ganas de escribir nada más, Sí. ni pensaba que alguna vez esto podría darme con qué vivir, pero bueno, las cosas se dieron de una manera, como en un cuento, una historia maravillosa Sí. de que los libros empezaron a difundirse y yo podría decir que empecé a viajar detrás de mis libros, porque me iba a donde iban mis libros. Qué Así que lindo. esa fue toda la historia. Y además de poder vivir de esto, también tantas satisfacciones seguramente de ver a los niños, a los adolescentes, porque, bueno, tuve la oportunidad de acompañarte muchas veces a distintas presentaciones y contarle a la gente que ver a los niños y a los adolescentes emocionados, abrazarlo a Hugo como un héroe prácticamente, a mí me emocionaba mucho. Qué lindo, Sí, lo de los niños emociona de una manera porque, es eh, genuino. digamos, por ahí uno, siempre comparo eso, ¿no? Ujú, Entre los adultos, yo creo que los adultos somos sin duda más hipócritas, ujú. porque por ahí vamos por compromiso a una presentación, porque nos invitan y es nuestro conocido, amigo, pariente, por ahí un primo, un cuñado, qué sé yo, un tío presenta un libro y uno tiene que ir. Y Así es. hasta uno le palmea, muy bien, che, tu libro. Pero eso lo dice por formalidad y Ujú. por no ser antisocial, pero los niños saltean todo eso, a ellos no les importa lo que está bien o lo que está mal, y ellos van directo a la médula, A lo que siente. y si le gusta, te lo dicen, y si no le gusta, te lo demuestran con palabras o con acciones. Se ponen a hacer otra cosa, o se van, o te lo dicen directamente, ¿no? Sí. Así que eso para mí tiene un doble significado Ujú. y una doble satisfacción, por supuesto, porque el niño no tiene esos dobleces que tenemos los adultos, y le gusta o no le gusta, se terminó. Nada de andar haciendo compromisos, ni, ni cumpliendo con la formalidad, ni con lo que dicta la sociedad. Así que eso para mí es tal vez lo más importante que rescato de todo lo que me demuestran los chicos. Así es. Bueno, Hugo, felicitaciones por la vuelta a la presencialidad. Una vez que pasamos la nota ya vamos a estar anunciando también. Y bueno, ya saben que pueden conseguir tus libros en Librería de La Paz, ¿es así? Así es. Ahí en Corrientes no sé dónde están eh, hay algunas librerías que sí tienen ahí, que yo las visité algunas veces, Ujú. eh, los ejemplares que siempre lo tienen, y bueno, ojalá, yo ya no creo este año, pero ojalá que todo siga normalizándose y el año que viene podamos visitar la ciudad de Corrientes, algunas escuelas, bibliotecas, como siempre lo hacíamos. Así será, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Hugo, por esta comunicación con Cata de Libros. Bueno, gracias a ustedes y saludos.